Desarrollo de servicio web. Módulo sexto. DTD, esquema y server de servicio web. Muy bien. Tenemos que una de las razones para crear servicios web es que la principal razón para usar los servicios web es que se pueden utilizar como HTTP sobre Transmission Control Protocol, el TCP, y en el puerto 80, en el puerto de red 80. Dado que las organizaciones protegen sus redes mediante firewalls que filtran y bloquean gran parte del tráfico de Internet, cierran casi todos los puertos TCP, salvo el 80, que es precisamente el que usan los navegadores web. Los servicios web utilizan este puerto por la simple razón de que no resultan bloqueados. Es importante señalar que los servicios web se pueden utilizar sobre cualquier protocolo. Sin embargo, TCP es el más común. Otra razón es que antes de que existiera SOAP, no había buenas interfaces para acceder a lo que son las funcionalidades de otras computadoras en red. Las que había eran ad hoc y poco conocidas, tales como por ejemplo Electronic Data Interchange, EDI, Remote Procedure Call, sería RPC, y por ejemplo otras APIs. Una tercera razón por la que los servicios web son muy prácticos es que cabe acotar que pueden aportar gran independencia entre la aplicación que usa el servicio web y el propio servicio, que está de esta forma los cambios a lo largo del tiempo por ejemplo en uno no deben afectar al otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante dado que la tendencia a construir grandes aplicaciones a partir de componentes distribuidos más pequeños es cada vez más utilizada. Se espera que para los próximos años mejoren la calidad y cantidad de servicios ofrecidos basados en los nuevos estándares. Muy bien, continuando con lo que era nuestro desarrollo del aplicativo, tenemos que ya hemos creado hemos finalizado de realizar el archivo XML de Breakfast Menu. Bueno, vamos a utilizar lo que es XSLT para transformar ese archivo XML en HTML antes de que, por ejemplo, se muestre en un navegador. Bueno, en este caso vamos a intentar realizarlo de la siguiente forma. Bueno, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a abrir un nuevo archivo XML. Donde vamos a simplemente crear un nuevo archivo XML como tal. Perfecto. Vamos a crear lo que sería la vista de ese archivo o una hoja de estilo XSLT. Muy bien. En este caso vamos a crear un nuevo documento que por ejemplo se llame Breakfast Menu menu, en este caso view. Muy bien, punto XSLT. Perfecto. XSLT. Muy bien, vamos primero a inicializar lo que sería el formato XML. Esto lo vamos a utilizar con, por ejemplo, esta declaración. Además de ello, vamos a hacer lo que sería un HTML, ¿verdad? Donde vamos a colocar que va a tener este HTML, va a tener un XLS, dos puntos. En ese caso podríamos utilizar
y que ya hemos utilizado anteriormente. En este caso vamos a ver, ok, 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 perfecto. En este caso se podría utilizar este, pero vamos a realizar lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, tomar este archivo y vamos a transformarlo en un XSLT. Perfecto. Si nosotros ejecutamos este archivo, myCDCollection, actualizamos aquí, vemos como él nos los manda a, como tal, a guardar, pero podemos simplemente abrirlo directamente en nuestro directorio. Vamos a, por ejemplo, abrir nuestra carpeta. Vamos a irnos a donde tenemos nuestro código, ¿verdad? Y aquí vamos a abrir el XSLT Collection. Okay, en este caso vamos a abrirlo con, por ejemplo, vamos a abrir este archivo con un browser. Vamos a abrirlo en este caso con Internet Explorer. Esperamos un momento que cargue como tal el archivo XSLT. Y bueno, podemos ver cómo aquí ya automáticamente nos muestra el documento que estamos considerando. En este caso tendríamos lo que es el title y el artist. Muy bien. Esa sería una de las formas en la que podemos ver lo que sería el documento. Bueno, esta es una de las formas en la que podemos mostrar los archivos. Ahora en este caso tendríamos que simplemente hacerle un link o un match como tal al template, o apuntar en ese caso a una librería que es la que vamos a utilizar como XML. En este caso vamos por ejemplo, a seleccionar lo que sería aquí justamente en el match. Por ejemplo, aquí en el for each que tenemos por aquí, vamos a, por ejemplo, aquí donde está el for each, ¿verdad? Vamos a, en lugar de utilizar catalog CD, vamos a utilizar la siguiente dirección. En este caso, como la tenemos en la misma raíz, vamos a llamar vamos a llamar al archivo de lo que sería myCDCollection, pero en lo que es el CD Catalog. Vamos a utilizar este archivo como tal. Vamos a utilizar CD Catalog, CD-catalog. Muy bien. Ahora dentro de ese CD Catalog, perfecto, vamos a CD Catalog. Muy bien, vamos a llamar lo que serían lo que es el CD. Entonces haríamos barra CD y vamos a seleccionar lo que sería el valor de list y el de title y el de artist, En este caso, como aquí las etiquetas están en mayúsculas, vamos a colocar, por ejemplo, title en mayúscula y artist también en mayúscula.
Ok, si por ejemplo actualizamos, vemos que vamos a habilitarlo. Vamos a ver las herramientas del codificador del programador, herramientas de desarrollo. Tenemos por ejemplo que tenemos nuestro archivo XML. Ok, tiene sus elementos y tiene sus tablas. En este caso tendríamos lo que es el tbody con lo que serían lo que es el artista y el título. Muy bien, y el otro sería como tal los TD, que sería el artículo title y el artículo artist. Muy bien, vamos a ver ahora, ¿verdad?, cómo podemos hacer lo siguiente. En lugar de esto que estamos señalando, vamos a colocarle, por ejemplo, otra categoría. Vamos a colocar que, por ejemplo, esto apunte hacia otra selección. Muy bien, vamos a hacer esto. Tenemos lo que es el breakfast menu. Ok. Perfecto. Vamos a hacer esto. Vamos a apuntar, ¿verdad? En este caso, en lugar de CD catalog, vamos a utilizar lo que es el catálogo. Muy bien. Si nosotros actualizamos aquí, vemos cómo efectivamente nos toma como tal esos valores. Y además de ello, vamos a ver que haga un XML template, que además de ello va a tener estas características. Volviendo a lo que sería nuestro breakfast XSLT, ¿verdad? Con nuestro breakfast menu. Muy bien, en este caso vamos a llamarlo de la misma forma que llamamos el archivo como tal. Sería, en lugar de view, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle breakfast menu. Punto. Muy bien, se va a llamar igual. Pero en este caso sería un XSLT. Bueno, perfecto. Vamos a hacer que esto, por ejemplo, tenga una versión 1.0, un encoding de UTF-8. Luego tenemos lo que sería dentro del HTML el XSL, en minúscula, XSL, version. Ok, version, donde le vamos a poner que la versión sea la 1.0. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a apuntar a una XML NS, ¿verdad? Que por ejemplo concatene con XSL. A su vez, esto va a ser igual a lo que sería el archivo HTTP por ejemplo, de los fundadores de la web, que sería la organización w3.org de 1999, XSL barra transform transform. Ok, luego de esto vamos a agregar lo que sería la etiqueta body. Esta etiqueta body va a tener, por ejemplo, un style,
perfecto de, por ejemplo, que va a ser igual a un font family, font-family, de, por ejemplo, Arial, dos puntos, Arial. Perfecto. Además de ello, vamos a tener también una nueva instrucción. Parece que las instrucciones en CSS, en las hojas de estilos, en la Cascade Style Sheet, tenemos que separarlas por puntos y comas. Tendremos un font size. Tendremos un font size de, por ejemplo, 12 puntos, 12 pt. Luego punto y coma. Haríamos un background color. Background-color. De, por ejemplo, numeral. Perfecto, que sería un color blanco, color white. Luego tendremos lo que es la etiqueta, una etiqueta dentro del body denominada XSL. XSL, que va a generar un for each, un for each, que serían un por cada, un for each de select. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, tendríamos un select igual a quién, bueno, a lo que sería a breakfast, guión bajo menu, que además de ello apunte a food, con relación a lo que estamos viendo anteriormente, que es justamente esto que estamos viendo aquí. Breakfast menu apunta a food. Breakfast menu que concatena con food. Esto debería ir acompañado de un cierre de etiquetas del for each, XSL for each. Ahora, contenido dentro de este cierre, dentro de esta etiqueta XSL, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, vamos a tener dos div. Tener un div por dos div, los cuales van a tener las siguientes características o los siguientes elementos. El primer div va a tener, por ejemplo, lo que sería un style. Vamos a tenerle un style. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y a div style. Parece que esta es la otra forma de llamar a los archivos, de llamar a los estilos, de invocar los estilos en lo que es el lenguaje frontend y en lo que es también la parte de servidores, la creación del desarrollo de servidores. Tenemos, por ejemplo, background color, dos puntos, teal, punto y coma, background color teal. Tendríamos un color, dos puntos, white. Perfecto. Y tendríamos un padding de, por ejemplo, 4 píxeles. 4 píxeles. Muy bien. Ese sería nuestro primer estilo. Vamos con el segundo div. El segundo div va a tener los siguientes estilos. Va a tener un style, un atributo style,
el cual va a contener un margin left, margin guión left, ok, de por ejemplo 20 píxeles. Muy bien. Punto y coma. Vamos a tener también un margin bottom, margin guión bottom, bottom, margin bottom, de por ejemplo un M. Y vamos a tener un font size de 10 puntos. Perfecto. Además de ello, vamos a tener también lo que sería, vamos a tener dentro de ella ciertas características. Pero primero vamos a atacar a las primeras características, a los primeros elementos de la etiqueta, de la primera etiqueta div. Vamos a tener, por ejemplo, un span, una etiqueta span, con donde vamos a colocarle un style, font weight, bold. Entonces tendríamos lo que sería el font weight de bold. Dentro de esa etiqueta spam, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una etiqueta cerrarla una vez. No, la cerramos, pero no importa. Aquí vamos a colocar un XSL, dos puntos, value of, value guión of, con por ejemplo los siguientes atributos, donde tengamos por ejemplo select select name. Muy bien, select name. Si nosotros por ejemplo vamos aquí, vemos que tiene un atributo o una etiqueta name como tal. Entonces bueno, seleccionamos el name y dentro de ella vamos a poner también un guión, espacio guión espacio. Luego tendríamos un nuevo valor donde vamos a ponerle por ejemplo una nueva etiqueta XML value, XLS value, que es el que justamente vamos a copiarnos de este para hacerlo más fácil. Sería un value, un XSL value of select price. Perfecto, muy bien. Luego de esto vamos a ir al apartado de el siguiente div. Vamos a colocar estos elementos dentro de una etiqueta P. Esa etiqueta P va o ese elemento P va a tener, por ejemplo, un X. Vamos a tener un XSL, dos puntos value of. En este caso, bueno, vamos a copiarnos también del price. Vamos a pegarlo aquí. En lugar de price vamos a utilizar por ejemplo lo que sería description. Ok, description, select description. Perfecto. Después de este vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar por ejemplo una etiqueta span,
que va a tener, por ejemplo, un style. Ok, un atributo style con el siguiente contenido. Va a tener, por ejemplo, un font style, un font guión style, ¿verdad? Un font style, por ejemplo, igual a italic. Muy bien. Font style, dos puntos italic. Muy bien. Dentro de esa etiqueta, dentro de lo que sería ese spam, vamos a colocar lo siguiente, pero esta vez lo vamos a hacer entre paréntesis. Bien, vamos a hacer de igual forma un XSL value, todo desde aquí, y en este caso, en lugar de tener la descripción, vamos a tener lo que son las calorías de calories. Si vemos por ejemplo aquí, tendríamos por ejemplo calories. Muy bien, perfecto. Calories. Muy bien. Tendremos lo que serían los calories. Entonces aquí, después de tener esto entre paréntesis, vamos a colocar también lo que sería calories. Esto vamos a colocarlo también, calories per serving. Per serving. Ok, ahora ¿qué hacemos? Bueno, simplemente ya esto lo hemos guardado, porque recuerden que tenemos la propiedad autosave activa, y vamos a ver nuestros documentos. Vamos aquí a Breadfruit Menu y vamos a abrir con Explorer. Si por ejemplo aquí vemos, miren que por ejemplo aquí ya como tal está apareciendo pues como parte ya los estilos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que revisar, en este caso, bueno, ver lo que es la transformación como tal de ese documento. Entonces, bueno, ya con él tendríamos como tal esa conversión, pues ese atajo de esos elementos que estamos colocando anteriormente. Bueno, simplemente al hacer esto ya tendríamos como tal esos elementos ya categorizados. Muy bien, vamos a ver que si por ejemplo nosotros vamos a obtener por ejemplo más información con relación a esto, en lo concerniente a por ejemplo a lo que sería el XML y XQuery. En ese caso, bueno, para hablar de por ejemplo de XML y XQuery, es importante tener en cuenta que XQuery es para XML lo que SQL es para base de datos. Entonces, bueno, tenemos que XQuery fue diseñado para consultar datos. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente, por ejemplo, con XQuery, vemos que tendría la siguiente estructura el XQuery. Tendríamos por ejemplo un for, luego tendríamos por ejemplo $, esto sería por ejemplo una estructura básica o una estructura dentro de lo que sería query, $x in doc, en este caso sería por ejemplo books .xml. Perfecto. Ahora también a esto le vamos a colocar por ejemplo bookstore. Bookstore barra
barra book. Luego de colocar lo que sería el book, tendríamos que colocar, por ejemplo, en la línea de abajo lo que sería el where $x, por ejemplo, de price mayor que 30. Además de ello, también tendremos un order by de $x, que además de ello hace alusión a title. Perfecto. Luego haríamos, por ejemplo, return a, por ejemplo, a $x barra title. Muy bien. Cabe acotar que también tendríamos que, por ejemplo, viendo lo que sería xQuery, tenemos que xQuery es el lenguaje para consultas de datos XML. xQuery para XML es como SQL para bases de datos. También tenemos que xQuery también se basa en expresiones XPath. xQuery es compatible con lo que son las principales bases de datos. xQuery es una recomendación del W3C. Bueno, además de ello, tenemos que xQuery se trata de consultar XML. xQuery es un lenguaje para buscar y extraer elementos y atributos de documentos XML. Vamos a ver que, por ejemplo, se podría resolver con un ejemplo. Vamos a seleccionar todos los discos con un precio inferior a $10 de la colección de CD almacenada en, por ejemplo, CD Catalog XML, que sería esta selección de CDs. Muy bien. También, bueno, también tenemos que, dentro de lo que es xQuery y XPath, tenemos que xQuery 1.0 y XPath 2.0 comparten el mismo modelo de datos y admiten las mismas funciones y operaciones. Si, por ejemplo, ya anteriormente hemos estudiado XPath, no tendremos problemas para comprender a xQuery. xQuery posee lo que son, por ejemplo, ejemplos de uso. Tiene lo que es que se puede utilizar para extraer información para usar un servicio web. También podemos generar informes resumidos. También transformamos datos XML a XHTML. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y HTML. También podemos realizar búsquedas, por ejemplo, buscamos documentos web para obtener información relevante. xQuery es una recomendación del W3C. Además de esto, tenemos que xQuery es compatible con varios estándares W3C, como por ejemplo XML, espacios de nombres de XSLT, XPath y XML Schema. xQuery 1.0 se convirtió en una recomendación del W3C en el año de 2007. Muy bien. También tenemos que, por ejemplo, existe también lo que es el XML Link. Bueno, el XML Link tiene diferentes características. Vamos a ver que, por ejemplo, se utiliza para crear hipervínculos de documentos XML. Xlink se utiliza para crear hipervínculos dentro de los documentos XML. Cualquier elemento de documento XML puede comportarse como un enlace. Con Xlink los enlaces se pueden definir fuera de los archivos vinculados. Xlink es una recomendación, es una de las recomendaciones de lo que sería del W3C. Muy bien. Teniendo en cuenta ello, vamos a ver que también tenemos lo que sería la compatibilidad del navegador con el navegador de Xlink.
No hay soporte de navegador para Xlink en documentos XML. Sin embargo, todos los navegadores admiten Xlinks en SVG. Muy bien. También hay que acotar que, por ejemplo, lo que serían las sintaxis, dentro de ellas también tendríamos que, por ejemplo, la sintaxis de Xlink tiene que en HTML el elemento A define un hipervínculo. Sin embargo, no es así como funciona en XML. En los documentos de XML se puede utilizar, puede utilizar los nombres de elementos que desee. Por lo tanto, los navegadores no pueden predecir qué elementos de enlace se llamarán a los documentos XML. Vamos a mostrar un ejemplo simple de cómo utilizar Xlink para crear enlaces en documentos XML. En este caso podríamos hacer lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, un archivo Xlink. Vamos a poner example. O bueno, en este caso vamos a crear un archivo. Como por ejemplo example _xlink punto xlink punto xml. Muy bien, para hacer uso de él lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner por ejemplo vamos a colocar lo que sería la codificación inicial de siempre, control espacio, en este caso la primera opción de la versión, ¿verdad? UTF-8. Luego de ello haríamos lo que sería la etiqueta homepage. Homepages. XMLNS. Dos puntos. Xlink. Perfecto, Xlink, por ejemplo, a Xlink igual a, por ejemplo, http www.w3.org 1999 /xlink. Perfecto. Vamos a poner que, por ejemplo, hagamos un homepage. En este caso será homepages. Y esto va a ser, por ejemplo, un homepage. Dentro de esto vamos a, por ejemplo, hacer un Xlink de dos puntos type, que a su vez sea igual a, por ejemplo, a type simple. Type simple. En este caso hacemos un Xlink. Muy bien, que a su vez apunte a lo que sería el href. Muy bien, a su vez va a ser igual a quién, a por ejemplo http
https://www.google.com. Muy bien. www.google.com. Y vamos a colocarle que dentro de ella tenga, por ejemplo, visit Google. Perfecto, visit Google. Muy bien. Cerramos esto y continuamos abajo a vamos a agregar uno nuevo también. Digamos, por ejemplo, un homepage para Xlink. Del type de, por ejemplo, simple. Xlink como por ejemplo sería href xlink type xlink href. Dentro de él vamos a colocar, por ejemplo, un http w3 en este caso sería www.w3.org, donde vamos a colocar, por ejemplo, visit w3c, que serían los fundadores de la web. Muy bien, de toda la web como la conocemos hoy en día. Perfecto. Para obtener acceso a las funciones de Xlink debemos declarar un espacio de nombre de Xlink. En lo que sería ese espacio de nombres Xlinks es http www.w3.org 1999 Xlink, que es el que estamos observando justamente en estos momentos. Tenemos que los atributos Xlink, ¿verdad? O type y Xlink, ¿verdad? Href en los elementos homepage provienen del espacio de nombres Xlink. El Xlink type simple, ¿verdad? Crea una cadena simple o similar a HTML. Significa que haga clic aquí para ir allí. Eso es lo que hace referencia. El atributo Xlink de href especifica la URL a la que desea, en la que va a enlazar. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que sería Xlink. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos lo siguiente, dentro de lo que son las... vamos a ver algunas características de lo que posee Xlink. Bueno, perfecto. Una de esas características sería la siguiente. Vamos a copiarnos donde teníamos, vamos a cerrar todo esto. Y vamos a abrirnos el ejemplo de lo que sería primeramente los libros como tal. Vamos a abrir los libros y dentro de los libros, bueno, tenemos una serie de informaciones. En este caso vamos a solamente a tomar prestado dos elementos para poder tener una referencia. Vamos a tomar estos dos elementos, pero antes de tomarlo vamos a crear un nuevo elemento XML. En este caso sería, por ejemplo, el de example xlink 2.
Vamos a crear un example xlink 2, ¿verdad? Punto xml. Perfecto. Dentro de este archivo que vamos a colocar lo siguiente. Vamos a hacer lo que sería la apertura inicial básica de todo XML, la codificación. Luego de ello hacemos lo que sería la etiqueta padre, que en este caso sería la de Bookstore. Copiamos y pegamos aquí. Y bueno, simplemente cerramos luego. Muy bien. Pues bueno, vamos a crear lo que sería, viendo lo que sería esto, vamos a copiarnos aquí. Lo que dice el mensaje XMLNS que estamos observando justo aquí. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo justamente dentro de lo que sería la etiqueta o el tag Bookstore. Muy bien. Dentro de él vamos a hacer lo que sería un book. Un book. Y vamos a colocarle, por ejemplo, que ese book va a tener las siguientes características que ya habíamos visto en book. Vamos a copiarnos dos libros, que en este caso serían estos dos. Y vamos a copiarlos aquí, vamos a pegarlos aquí en este archivo. Paste. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle, en lugar de categoría, va a ser title. Vamos a cambiar el atributo a title. Pegamos, perfecto. Aquí, ¿verdad? En lugar de title, aquí colocamos, sería el Harry Potter. Title, Harry Potter. Muy bien. Además de ello, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a solamente utilizar una sola, lo que sería una sola etiqueta, que sería solo la etiqueta de descripción. Description. Muy bien, aquí me va a dar un error. Cerramos aquí, eliminamos este title, que tampoco lo vamos a utilizar. Y dentro del description vamos a hacer, por ejemplo, un xlink. Por ejemplo, type. Igual, por ejemplo, a simple. Luego hacemos un nuevo xlink. Vamos a hacer, por ejemplo, un href. Y vamos a llamar, por ejemplo, aquí a images, barra hpotter .gif, un ejemplo. Muy bien. Luego haríamos también un xlink, por ejemplo, de lo que sería en este caso un show. Y en este caso vamos a tener un new. Perfecto. Dentro de esa descripción vamos a colocar una pequeña descripción. Entonces, bueno, es un niño, entonces aquí es un niño de 5 años
o es un joven, es la historia de un joven, de 15 años que estudia en una escuela de magia. Ok. Luego haríamos lo mismo, ¿verdad? Con la siguiente información. Aquí, por ejemplo, cerramos esto así. Vamos a colocar